Estimada compañera, estamos muy contentos de que nos hayas permitido esta entrevista y para los efectos de que la audiencia te pueda conocer, te vamos a agradecer que en principio nos des tu nombre completo y luego nos comentes tu cargo político y tu cargo administrativo, de favor. Vamos. De acuerdo, pues primero agradecer la invitación y la confianza, ¿no?, hacia mi persona. Yo soy Ileana Jiménez Naranjo, soy parte de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y soy subdirectora para América Latina y el Caribe en el Senado de la República. Te agradecemos mucho por el detalle de tu identificación y ahora que la audiencia te conoce, nos gustaría comentarte que el Movimiento de la Rosa, como se llama nuestra organización con fines políticos, con sede en la ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, conocemos del trabajo que han venido haciendo ustedes y nos interesa ahora hablar con una audiencia que está expectante del proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial Mexicano. Y hemos podido entender más o menos que han habido unas 3 etapas, si se puede decir así. Una primera que es de propuesta de las fuentes que ofrecieron candidatos, una segunda en la que se hace una selección a través de un balotaje, unas balotitas en tómbola, y una tercera es ponerle la elección al pueblo. Iniciando entonces por el origen de los propuestos, de los postulantes. Coméntanos de eso, Ileana. Claro, pues agradecer nuevamente la oportunidad de poder compartir con la audiencia, pero no solamente con la audiencia, sino hacerlo entre compañeros. Creo que eso es lo valioso de este intercambio, intercambio entre compañeros, porque podemos hablarnos como tal, como lo que somos, y hablarnos francamente, porque muchas veces hablamos desde la manera política o desde la manera judicial y no somos totalmente honestos o no lo hacemos comprensible para el pueblo. Creo que esa es la base de este ejercicio democrático que vamos a vivir el 1 de junio del 2025 en México, que es un ejercicio de las luchas populares. Creo que podemos definirlo desde ahí. Y bueno, pues para poder ir, creo que antes de hablar de las etapas, valdría la pena comentar que el día 1 de junio lo que se va a decidir y lo que se va a concretar son 2 logros sumamente importantes. Uno es la consolidación de la democracia, porque en México tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Y por primera vez en la historia de México es que está en las manos de nosotros, del pueblo y de la ciudadanía, poder elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados, y no solamente a los magistrados, o sea, desde el poder superior, sino desde lo local también, porque justamente ese es un rasgo que vale la pena identificar. Tenemos 32 entidades federativas y en las 32 van a ser diferentes número de boletas el que nos van a entregar el día de mañana, justamente en ese sentido, porque son diferentes cargos, son también los que se eligen, son jueces de distrito, jueces de materias diferentes, administrativo, finanzas. Bien. Entonces son muchísimos cargos y tenemos una obligación muy importante, y es eso, ¿no?, la consolidación de la democracia en México. Creo que eso entidad es lo que federativa es un concepto muy interesante. La entidad federativa es el sinónimo de el concepto Estado federado. Sí, justamente en México tenemos 31 estados y la Ciudad de México. Por eso es que se habla de 32 entidades federativas, que serían 32 estados, ¿no? 31 estados y la Ciudad de México. Muy bien. Justamente. Bien, gracias por este, entorno que rodea las fases. Me parece muy atinada la aclaración que nos hace. Para ir entonces por las fases, ¿quiénes propusieron originalmente para su depuración a los candidatos a jueces, magistrados y ministros? La ciudadanía. De hecho, los mismos ciudadanos se podían autopostular, autorregistrarse, y era un proceso muy ágil, muy transparente, muy claro para toda la ciudadanía. Yo creo que la derecha ha querido meternos una larga lista de información, pero es mal información, lo que llamaría Byung-Chul Han la información, que eso no significa que sea la verdad, justamente porque eran unas bases muy claras y
donde cualquier ciudadano que estuviera preparado, que cumpliera con los requisitos tanto académicos como de experiencia y de capacidad, podía inscribirse. O sea, creo que a eso voy, es una fiesta de la democracia, la consolidación de la democracia en México, porque todos podemos no solamente ejercer nuestro voto, sino que todos los que tuviéramos la capacidad, la preparación y la experiencia, nos podíamos haber registrado ahí. Y aquellos que ya eran jueces, que ya son magistrados, ellos también pudieron presentar sus postulaciones desde el Poder Judicial. Claro que sí, eran ellos mismos también los que se podían postular o los podía postular el mismo poder, ¿no?, del que ellos estaban dependiendo. Cabe aclarar que no todos se postularon porque esto les iba a terminar sus intereses económicos, porque ellos tenían la oportunidad de participar en este proceso democrático y seguir, ¿no? Si la ciudadanía quiere que sigan en el cargo, iban a ser elegidos de nuevo, pero lo que iban a perder eran sus intereses económicos. Eso es lo que ellos iban a perder y por eso es que no todos se registraron para poder continuar. Ahí se ve que no había, pues sí, una vocación de servicio al pueblo, ¿no?, sino que era una vocación no para había poder tal servirse carrera judicial atrás que defender, sino intereses pecuniarios de dinero. Sí, totalmente, porque a pesar de que hubo una reforma cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no se podían ya tener pues ingresos mayores a los del presidente en cualquier entidad federativa, en cualquier cargo público, el único poder al que no se sometió a esta reforma fue el Poder Judicial. Entonces, bueno, es importante también mencionarlo, ¿no? Porque los que no se postularon es por eso, por un interés económico, y ahí estaban demostrando cuál era su interés. No, pues te agradecemos mucho ese detalle, que es un detalle que a veces escapa al conocimiento de la ciudadanía, y estas personas que ya no se postularon ahora están dedicados a desacreditar esta reforma y pues mantienen oculta la verdad por la cual generan esas críticas. Luego de que las personas se presentaron a la posibilidad de ser postulantes, ¿qué ocurrió, querida Ileana? Bueno, se registraron, hubo dos formas de registro, hubo una forma digital o virtual y la otra forma de registro fue llevar sus documentos de manera física al Poder Legislativo, justamente en una oficina de recepción en el Senado. Después de este proceso de revisión de perfiles, los que tenían lo que mencionábamos hace rato, las tres características, capacidad, experiencia y también pues el conocimiento académico y honestidad, pasaron a esa segunda etapa, donde se les hizo una entrevista a todos los postulantes. ¿Esta entrevista dónde fue, estimada Ileana? ¿Dónde se les entrevistó a estas personas? Hubo diferentes formatos para la entrevista, porque justamente hubo muchísimos registros, mucha gente estuvo interesada en participar, lo veían como esa forma de acceder, ¿no?, a algo que no era accesible para todos. Entonces hubo muchísimas postulaciones y se hicieron diferentes formas de entrevista. Hubo algunas que fueron de manera presencial, estas fueron en la Cámara de Senadores, los propios senadores son los que se encargaron, se hizo una comisión especial para poder entrevistar a los diferentes prospectos. Luego del poder Judicial ya existente, el que está en forma, también ellos hicieron otras entrevistas. Algunas fueron vía telefónica y otras fueron vía virtual. O sea, se hacía ya una como videollamada y de ahí se les podía hacer la entrevista. Muchas de estas entrevistas les hacían algunas preguntas, depende de la materia en la que estuvieran o para el cargo al que estuvieran registrándose. Y aparte se les hacían estudios de caso. Les decían cómo actuarías ante esta situación. Presentaban un caso hipotético para ver cómo resolvían. Qué interesante. Exactamente. Entonces, después de este proceso de entrevistas, y que todo fue, pues sí, al azar, porque justamente era parte de esta democracia y de esta transparencia del proceso. Es decir, todos aquellos registrados para ser calificados, se les calificó a todos por igual y estaban todos en el mismo nivel. Y luego entonces es cuando se decide el procedimiento del balotaje con las pelotitas de la tómbola, ¿o no? No, los que pasaron la segunda etapa de la entrevista por estas tres vías, la física, la llamada y la virtual, quienes pasaron esta etapa es que ya entraron a las pelotitas, digamos. Ahí fue la tercera etapa, pero bueno, esto te dice que ya tenían todos una capacidad, ya tenían una experiencia y ya tenían todos una especie estaban al de mismo nivel. Sí, totalmente. Ya el hecho de que saliera su balotita seleccionada
No quería decir que fuera mejor que otros, todos tenían la misma oportunidad. Todos tenían la misma probabilidad y posibilidad, ¿no?, de pasar mientras tuvieran la capacidad. O sea, lo único que podía alguien estar arriba de alguien era la capacidad, justamente. Y donde se detectaron estos perfiles que cumplían con estas características es donde se pudieron hacer esta selección y estas mismas propuestas del Poder Legislativo para que ellos pudieran estar en las boletas del 1 de junio. Entonces, sí había otros muy buenos perfiles, pero pues que no tenían a lo mejor estas capacidades aún mayores, y son los que ya entraron a este proceso de balotaje. Y ahora, quisiéramos comentarte que en el tema de los jueces y su selección o su elección, bueno, hay diferentes formas en el mundo. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, nosotros tenemos una ley que es una ley de comisiones de postulación, que lo que hace es que le da la oportunidad al Colegio de Abogados y Notarios, por un lado, a las propias altas cortes del Poder Judicial, y estas propuestas finalmente se filtran y se dispone quienes alcanzan los mejores puntajes, y ya luego se llevan al Congreso de la República para que sean los propios diputados quienes los elijan. Pero para el caso de México, estamos en el mundo entero muy sorprendidos al ver que luego del primer filtro la elección se le entrega a la ciudadanía para que el voto popular sea el que lo defina. ¿Qué tienes tú que decirnos, Liliana, para ese significado tan importante que le pone como muestra México al mundo? De inicio, que el pueblo es sabio y que México, las instituciones, confiamos en nuestro pueblo, ¿no? Sabemos que el pueblo es sabio y que va a saber tomar las mejores decisiones. Nos han querido engañar con esto de que no, ¿cómo van a saber? No tenemos conocimiento de quiénes son los perfiles. Claro que no, claro que sí los conocemos, porque justamente fue un proceso muy largo y creo que el pueblo de México se involucró, porque lo que se va a lograr es la consolidación de la 4T, porque primero el pueblo de México logró que se diera primero esta reforma gracias a su participación en el 2018, ¿no?, que logró que se tuviera esta mayoría calificada en el Congreso, porque hay que recordar que esta reforma se dio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es una reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces es un proceso largo donde el pueblo se ha ido involucrando, no son ocurrencias, no son cosas de un día a otro, ha sido un proceso muy largo y es un proceso de la izquierda mexicana, porque a ver, para la democracia moderna en la que nosotros vivimos en México, nació con los movimientos sociales, el movimiento del 68, donde cuántos hermanos están caídos, cuánta sangre, cuántas luchas, cuántas vidas. Entonces lo que vamos a hacer es eso, consolidar todas esas luchas que se han ido dando, porque a ver, en la década de los 90 fue la primera reforma al Poder Judicial y hubo un pequeño avance, pero no era lo suficiente, obviamente, porque estábamos viendo que en este poder se vivía con aún mayor privilegio que en los otros poderes. Y bueno, ya en esta historia democrática, en el año 2000 hay una alternancia en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero teníamos este tema pendiente. ¿Y cómo es que siguen estas luchas en el triunfo de Andrés Manuel en el 2018? Y lo que va a valer muchísimo más la pena es que lo que se va a elegir son cargos de manera equitativa, o sea, y con equidad de género, pero no solamente con equidad de género, sino equidad sustantiva, porque la equidad sustantiva se refiere a eso, a la deuda histórica que tenemos como mujeres. Entonces, en este 2025 se cumplen 70 años del voto de las mujeres en México. Entonces también es otra de las luchas que vamos a consolidar, ¿no? Porque se van a elegir, por ejemplo, a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero 5 van a ser mujeres. O sea, por vez histórica van a ser las mujeres las que van a estar liderando también este poder. Entonces vamos a tener, a partir del 2026, que ellas entren al cargo, vamos a tener mujeres, mayoría de mujeres en los 3 niveles de gobierno, o sea, en los 3 poderes de gobierno. Entonces imagínense lo que eso significa para la lucha feminista y para la lucha social. Es un gran mensaje a las mujeres del mundo, indudablemente. Ahora, yo quisiera comentarte que en esta investigación de derecho comparado que nosotros estamos haciendo, porque
vamos a comparar lo que son las normas jurídico-electorales mexicanas, su realidad social, con lo que nosotros vivimos en Guatemala, para ver si en algún momento dado el modelo que ustedes están implementando puede servir de ejemplo para nosotros. Pero te queríamos contar que pudimos ver en la página del INE una microplataforma donde las personas, cualquiera que sea el ciudadano, ingresa a la página y ahí se le despliega toda la información que necesita. Vivimos épocas en el mundo donde cualquier ciudadano cuenta ya con una terminal electrónica. Es decir, creer que la información no está al alcance, pues como que no. Hoy mismo pudimos ver que los partidos políticos están ausentes del proceso, no hay logotipos de los partidos cercanos a las casillas. Es todo un movimiento ciudadano. ¿Qué tienes que decirnos de esa parte de entregarle la elección al pueblo? Ya solo tendríamos unos 4 minutos, querida Iliana. Pues lo que ya hemos mencionado, el pueblo es sabio, ha seguido todo este proceso y como tú lo mencionabas, se tienen todos los mecanismos para conocer la verdad y para tener toda la información de todos los perfiles. Aparte hay muchos perfiles que son conocidos, no hay personas que no tengan acceso a estos medios, es sumamente fácil. Yo creo que todos los que quieren desinformar de que no se tienen los suficientes elementos para poder elegir, es porque no tienen la capacidad o porque están mintiendo, justamente, porque son temas súper transparentes, ya lo mencionabas, hay plataformas, es la misma página del INE, entonces no tendría por qué haber duda sobre por quién se va a votar. Muy bien, para ir buscando terminar, 2 cosas. ¿Qué le pides tú al pueblo de México mañana y cuáles son tus expectativas? ¿Va a ser una elección tranquila o crees tú que va a ser una elección en crisis? Yo lo que le pido al pueblo de México es que participe. Tenemos una oportunidad histórica para consolidar la democracia en México y sobre todo las mujeres para consolidar la lucha feminista en los 3 poderes de gobierno. Es una lucha que tenemos, es una oportunidad que no se tiene en ninguna otra parte del mundo y que tenemos que aprovecharla. Porque justo es una oportunidad y es un momento histórico en el cual tenemos que ser sujetos, ¿no?, de la historia. ¿Y qué espero? Creo que se va a desarrollar con muchísima tranquilidad. La oposición está tan desgastada en México que su estrategia es decir que no voten, que no participen y bueno, pues para después echarnos la culpa, ¿no?, a los que estamos ejerciendo nuestro derecho y nuestro voto. Liliana, te agradecemos mucho. Ha sido una entrevista espontánea. Te conocemos las virtudes de comunicación, sí, pero te has visto muy bien en este esfuerzo. Muchas gracias por aceptar la comunicación con el Movimiento de la Rosa. Te pedimos un saludo para el pueblo de Guatemala. Pues muchísimas gracias, compañeros, un saludo muy grande y muchas gracias por querer conocer, por involucrarse y por acompañarnos, ¿no?, en este momento histórico que estamos viviendo. Somos hermanos, tenemos las mismas bases sociales, culturales y también indigenistas, entonces bueno, somos hermanos, tenemos las mismas raíces, somos hermanos de esta patria grande, así que gracias por estar acompañándonos. Hasta luego, que descanses. Adiós.